Estamos ahora en vivo. Muy bien. Me dan permiso de mirar Facebook durante la reunión. Sí. Bien. Me dan permiso de mirar. Ok, sí. Estamos ahora ahí. Ok, sí, y se escucha bien. Muy bien. Bien, vamos a dar un par de minutitos para que las personas se vayan por ahí conectando. Bien, vamos a dar un par de minutitos para que las personas se vayan por ahí conectando. Bueno, usualmente si lo estamos viendo en el celular, traten de bajarle el volumen para que no... Claro, para el feedback, claro. Sí. Bueno, usualmente si lo estamos viendo en el celular, traten de bajarle el volumen para que no... Claro, para el feedback, claro. Sí. Lenin, sigue sonando. A ver. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, bienvenidos a todos los que están ahí conectándose. En un momentito más vamos a comenzar. Vamos a dar un par de minutitos para que las personas se terminen de conectar. Déjenme revisar que se compartió bien en mi Facebook. Sí. Bueno, hoy pudimos conectarnos todos sin problemas técnicos, sin dificultades, directamente desde nuestra página, lo cual no pudimos en las primeras 2 semanas. Y bueno, saludos aquí. Hay varias personas que se están conectando. Sebastián Girado desde Cartagena. Saludos. Felipe Berrio desde Río Cuarto, Argentina. Josafat Hernández, Adán, saludos. Todos los que se están ahí conectando. Vamos a dar un minutito más. Para que la gente se vaya conectando. Ahí preguntan a Jonathan que si tiene frío. Sí, dice que sí. Aquí en Memphis tengo calor. La bufanda es de multiuso, ¿no? Es como barbijo y también para el frío. Listo. Sí, estás preparado. Así es. Saludos a los que están conectando. Hay personas que se están conectando. Miguel Onofre. Saludos desde Lima, Perú, dice Miguel Onofre. Saludos. Gonzalo Javier Díaz. Qué bueno que se están conectando con nosotros en esta tarde. Nimer. Desde Arequipa, me imagino, ¿no? Qué bueno. Saludos, Nimer. Bueno, creo que vamos a comenzar. Ya hay algunas personas conectadas. Yo creo que ahorita, conforme vaya pasando el tiempo, se van conectando algunos otros. Vamos a comenzar. Este es nuestro cuarto conversatorio aquí en esta página del Taller Teológico Latinoamericano. Agradecemos a todas las personas que se han conectado con nosotros en esta tarde. Gracias por estar aquí. Gracias por vernos. Ya saben que el lugar para hacer comentarios o preguntas y donde les estamos leyendo o donde tratamos de estarlos leyendo
son en los comentarios aquí de la transmisión, donde estamos transmitiendo. Es ahí donde estamos al pendiente de sus comentarios, de sus preguntas, y también, como hacemos en algunas ocasiones, vamos a tratar de contestar o comentar. No prometemos contestar correctamente, pero sí por lo menos opinar de las preguntas y de los comentarios que ustedes puedan tener. Bueno, antes de hablar del tema, estamos aquí Justin Sims, Jonathan Hannigan y su servidor, Juan Mesa, que estamos usualmente aquí transmitiendo con el taller, pero hoy tenemos dos invitados muy especiales, dos invitados de honor, como dicen por allá en las bodas en México. Ahora tenemos invitados de honor. Entonces está con nosotros Lenín Munguía, que es de Nicaragua, y ahora está en el estado de Texas, por ahí ministrando y haciendo diferentes cosas. Y también está Jeremy Daggett, que es bueno, estoy seguro de dónde es Jeremy. ¿De dónde eres, Jeremy? Acláranos esa duda. Muy buena pregunta. De nacimiento Italia, después he vivido la mayoría de mi vida en Estados Unidos, pero ahora ya 5 años y medio en Arequipa, Perú. Así que por ahora soy de Arequipa. Bueno, nació en Italia, después en Estados Unidos y ahora está en Arequipa, Perú, por más de 5 años. Muy bien. Estaba pensando que, bueno, nosotros 4, Jeremy, Justin, Lenín y yo, hicimos nuestra maestría en Harding, ¿verdad? Entonces, es como un conversatorio de Harding contra Oklahoma Christian o algo así, no sé. No, es broma. Pero, bueno, un placer estar aquí y tenerlos aquí. Gracias, Lenín y Jeremy, que son excelentes estudiantes, amigos y teólogos y eruditos y exégetas y bueno, de todo lo que podamos decir. Estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo de esta transmisión, de esta conversación. Antes de empezar el tema, quisiera preguntarles a Jeremy y a Lenín, ¿qué opinan de la teología? ¿Qué opinan de los estudios bíblicos en general en América Latina? ¿Cuál es su acercamiento? ¿Cuáles sus pensamientos en cuanto a la manera en la que estudiamos la Biblia en general y el enfoque teológico que tenemos como latinoamericanos? ¿Qué piensan de esto? Mira, ante todo decir, es un gran honor participar hoy día. Gracias por la invitación y estoy muy animado también de escuchar lo que ustedes compartan y a la vez quizás brindar un poco también de pensamientos, ¿no?, a la conversación. La teología es una pasión mía y la verdad que lo veo como una reflexión infinita de quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué es esta vida que estamos viviendo, ¿no? Así que una pasión mía aquí viviendo como misionero en Arequipa es ayudar a la gente a abrir sus ojos un poco más a dónde está Dios en el mundo. Y una de las formas que, escuchando la conversación de hace 2 semanas, un poco que mencionaron, no se habla mucho de los teólogos hoy en día, pero una de mis formas de interactuar aquí con los peruanos es, me preguntan, ¿qué haces? O ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu trabajo? Y yo digo, soy teólogo. Y me miran así de raro. Pero lo hago para dar una oportunidad de hablar de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué no hablar de Dios, aunque sea con un taxista que capaz nunca más vamos a ver en nuestras vidas, o con un vecino, un amigo? Decir la palabra teología para mí es una invitación a hablar de Dios, ¿no? Y no pretendo tener todas las respuestas, de hecho tengo muchas más preguntas que respuestas, pero es una pasión para mí hablar de Dios. Muy bien, saludos a tan distinguida audiencia y es un honor, un privilegio estar entre mis amados hermanos, colegas y ministros en esta tarde. Pienso, hablando de manera general, ¿verdad? Estoy de acuerdo con lo que Jeremy dice. La teología es definitivamente ese tan importante devenir en el proceso de articular, por una parte, la realidad revelada de Dios en su palabra, junto con los procesos que nosotros vivimos en nuestras comunidades de fe. De manera general, Juan, yendo a tu pregunta de los estudios bíblicos, la teología, en Latinoamérica podríamos marcar, ¿verdad? Arriesgándome a quizás caer en generalizaciones. Por una parte tienes la teología católica,
¿verdad? Por otra parte, tienes tú podríamos llamar la teología evangélica, ¿no? Y sin embargo, ambas son bastante grandes, hay matices, hay diferentes lineamientos y escuelas, pero de manera general Latinoamérica se ha visto entre estas dos opciones de manera general. Por un lado, tiene, por ejemplo, la teología católica, que es bastante diversa, ¿no? Por ejemplo, tiene las pautas del Concilio Vaticano II, tienes también la teología de la liberación, o tienes la teología, por así decirlo, ¿verdad? La teología de Roma, la teología de oficial de la Iglesia Católica, que es una teología, a mi parecer, comparada con la evangélica hasta cierto punto, y por evangélica también ahí aprovecho para meter las iglesias de Cristo dentro de ese gran paraguas, ¿no? Me parece que es un poco más vivencial, más concreta, tiene los pies más plantados sobre la tierra, tiene una conciencia social más aguda, más profunda, que escapa lo que la propuesta teológica nuestra como Iglesias de Cristo o como evangélicos, ¿verdad? Es capaz de ofrecer a las personas en sus realidades. Así, a grosso modo, ¿verdad, mi hermano? Excelente, excelente, excelente. Justin, quizá tú nos podrías comentar un poco de por qué este tema es importante, la teología en el estudio bíblico en este, digamos, escenario latinoamericano. Sí, bueno, creo que la primera cosa que se me viene a la mente es que yo por lo menos fui enseñado a estudiar la Biblia para obtener las respuestas correctas a las preguntas que los profesores de la escuela dominical nos iban a hacer el próximo domingo. O sea, fue lo que nos enfocábamos en memorizar hechos, quién era el bisabuelo de Abraham, quién era o dónde nació tal persona, y como solo porque pensábamos, ¿no? que el estudio de la Biblia era para obtener un montón de hechos como un conjunto de cosas para decir, bueno, yo conozco la Biblia porque sé cada detalle que tiene, ¿no? Pero no era una reflexión más profunda que eso a veces. Y por eso cuando nos caímos en situaciones donde la Biblia no tiene nada clara para decir, preguntas más modernas capaz, o preguntas que simplemente la Biblia no toca tan específicamente, pues no sabemos qué hacer, porque habíamos memorizado lo que la Biblia decía, sabíamos los hechos, sabíamos las historias, pero no nos habíamos puesto a pensar más teológicamente acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros, hacia dónde vamos, y nos olvidamos completamente de la metanarrativa que la Biblia tiene, dentro de la cual podemos no contestar, sino que podemos abarcar esas preguntas, abordar las preguntas que tenemos que no son tan explícitas en la Biblia. Así que si vamos a tener un estudio más literal de la Biblia, donde nos quedamos con, bueno, la Biblia dice esto y lo hacemos, ¿no? Era como un dicho en mi iglesia, ¿no? Que la Biblia lo dice, yo lo creo y así es. O sea, pero no es tan blanco y negro como lo pensamos a veces. Y bueno, en cualquier parte del mundo, ¿no? Enseñando, por ejemplo, en Cochabamba, Bolivia, con los hermanos allá, o recién estaba en Sierra León, África, en el oeste de África, pues las personas que más buscan a Dios también pueden entender que la Biblia, o sea, no nos da las respuestas a cada pregunta que tenemos. Si queremos citar un versículo para cada pregunta, pues en algún momento no lo vamos a encontrar. Así que requiere una reflexión más profunda para poder realmente vivir como cristianos en un mundo tan distinto al mundo en que fueron escritos los libros de la Biblia, para que podamos llevar esa historia al presente y encarnar la historia de Jesús en el mundo actual como lo tenemos. O sea, tú me estás diciendo, Justin, perdón. discúlpame, tú me estás diciendo, Justin, que ahorita no puedo encontrar nada en la Biblia que me pueda hablar
del coronavirus. Habla mucho de plagas, habla mucho de cómo amar al prójimo en momentos difíciles, ¿no? Pero sí, creo que vamos a tocar como la hermenéutica de espiritualización, donde cada cosa, por ejemplo, de Apocalipsis o de Daniel, tiene algún, no sé, alguna conexión con lo que está pasando actualmente. Y claro, no creo eso, no creemos eso. Jonathan, Bueno, no sé por dónde comenzar. Lo que quería decir es que para mí está surgiendo ahora una nueva búsqueda de la palabra a partir de las decepciones y desilusiones de muchos jóvenes que encuentran que la fe que tenían de niño ya no les queda, no les satisface ni tampoco les permite conocer a Dios como quisieran hacerlo. Entonces, muchos están volviendo a la Biblia dentro de la iglesia evangélica, la iglesia católica, y ahora hay muchísimas fuentes de información para el estudio bíblico. Algo importante notar es que a nivel académico, en el estudio teológico, las ciencias bíblicas, tanto evangélicas como católicas, están muy relacionadas. Yo hace poco estuve en un congreso en la Universidad Católica de Argentina y digamos que la mitad de los expositores, o casi la mitad, eran cristianos evangélicos y la mitad cristianos católicos, en diálogo sobre la exégesis de la Biblia. Entonces, para mí es hermoso ver como la búsqueda y el desafío que podamos plantear cada uno en esa búsqueda. Como cristiano me parece importantísimo que vayamos directamente a la Biblia y que la Biblia sea la autoridad y que sea la Biblia que motive las reflexiones, pero ciertamente tenemos que aprender a pensar y a interpretar la Biblia, porque sin eso poco nos sirve saber tanto. Así que eso es lo que quería aportar. excelente. Entonces, una de bueno, de nuevo, el tema es la teología. Hace 2 semanas hablamos de la teología en general y hoy queremos aterrizar esos conceptos en la teología, en el estudio bíblico. Entonces, lo primero que queremos conversar, el primer punto es cuál ha sido el sistema de estudio entre los latinoamericanos. Yo sé que esto es una pregunta o un punto muy general, muy general y suena muy generalizado y hasta, no sé, no podríamos hablar de todo, pero así, de manera general, ¿cuál ha sido nuestra experiencia en cuanto al método de estudio bíblico? ¿Cuáles han sido los métodos con los que hemos crecido, con los que hemos visto, quizás hasta con los que nos hemos formado dentro de nuestra tradición, dentro de nuestra experiencia? Si quiere empezamos con, vamos, Jeremy, Justin, Lenín, Jonathan. Mira, toda mi vida he leído la Biblia. Mis papás son cristianos, me han criado de forma desde niño con las Biblias que son para niños, ¿no? Y te dan toda la gama de las historias de la Biblia, quitando ciertas partecitas que no son apropiados para un niño de 5 años, 10 años. Y por un lado lo agradezco mucho porque siempre he tenido una experiencia de estar leyendo la Biblia. Ahora con mis propios hijos surgen preguntas de, ¿en serio debería tocar ese tema con mi hija de 4 años ahora? ¿O sería mejor esperar y volver al tema, ¿no? De la Biblia, de esta historia específica, aunque sea de Noé, que la historia de Noé no solo es una historia de animalitos lindos, sino una historia muy impactante de un mundo lleno de maldad, ¿no? Entonces, pero así crecí, siempre conociendo las historias de la Biblia, nunca hablando mucho hasta, creo, los 18, 19 años de hermenéutica. O sea, solo hablando, leyendo la Biblia, y una cosa que me inculcaron es que hay que leer toda la Biblia. Y hasta hoy en día yo diría que sí, es muy importante
tener la práctica de leer toda la Biblia, pero nunca había reflexionado mucho sobre la forma en que yo leía y entendía la Biblia y qué guiaba lo que yo decía. Quizás eso sí es importante, eso no es importante, eso es más o menos importante. Había cosas, o sea, yo escogía, priorizaba, pero no me daba cuenta de qué. Hasta por fin me acuerdo del curso que tomé en la universidad cuando el profesor habló durante 2 meses enteros, Génesis 1, 2 y 3. Y yo hubiera dicho, ¿cómo? O sea, es fácil, ya, memorízate qué pasó todos los días de la creación y ya, avanzamos. Pero él me habló de Dios, del Dios de la creación. Y como que cambió mi mente totalmente. Y eso fue como mi paso a entrar en lo que es la teología. Son 2 cosas distintas, pero muy ligadas. Y por eso que me encanta el tema. En cuanto al ámbito latinoamericano, yo viviendo acá en el Perú muchos años, muchos de mis amigos, vecinos, conocidos, su práctica de leer la Biblia es, ahí está la Biblia, necesito algo, voy a abrirlo un poco al azar, allá, y aquí está, quizás este pasaje pueda explicarme algo de mi vida. Y veo también ahí una falta totalmente de entendimiento de qué es este libro, esta colección de libros, ¿no? Que nos pueden, sí, dar consejos en la vida, pero por dónde empezamos y cómo. Bueno, sí, creo que tenemos mucho en común, algunos de nosotros quizás, pero algo que yo recuerdo bastante claramente era que al momento de estudiar la Biblia, la pregunta clave que me enseñaban a hacer era, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y bueno, una vez creyendo que Dios me ha salvado, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para guardar esa salvación, para no perder la salvación que yo tengo? Y como, bueno, yo me crié obviamente en la iglesia de Cristo y tengo muchísimo amor por mis padres, por mis abuelos, por los ancianos de mi iglesia. No es nada en su contra. Creo que ellos hacían lo mejor con lo que tenían. Pero la pregunta después de eso, de qué tengo que hacer para ser salvo, era ¿cuál es la iglesia correcta? Porque para ser salvo tenías que pertenecer a la iglesia correcta, auténtica, la única, y se suponía que había solamente una. Y por eso, pues, ¿para qué tenemos los evangelios? ¿Para qué tenemos el Antiguo Testamento? Yo básicamente estudiaba las cartas paulinas y listo, bueno, con eso me salvo. Yo pensaba, ¿no? Eso me dice cómo me salvo, los pasos del evangelio, listo. Y ahora, pues, para pertenecer a la iglesia correcta, también volvemos a Pablo. Así que yo tenía como una visión eh, muy limitada y yo me preguntaba a veces como, ¿para qué sirven los evangelios, no? ¿Por qué tanto material acerca de Jesús? Si a fin de cuentas lo que él nos dice, al parecer, no aplica porque solamente aplica lo que se dijo después de su muerte y resurrección. Y después cuando vamos al Antiguo Testamento me enseñaban, bueno, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Y yo, ok, pero me dijiste que ahora descartamos el Antiguo Testamento porque estamos bajo la nueva ley, el nuevo pacto. Y, ok, pero todo es para tu ejemplo, entonces. Tienes que aprender de los ejemplos de los santos, ¿no? Y después leía las historias de los santos del Antiguo Testamento y me di cuenta que no eran tan santos que Salomón y David, y bueno, todos, ¿no? Que encontramos. Así que tuve que también descartar esa hermenéutica. Así que eso fue como el fundamento que yo recibí, que yo heredé de mis padres, de mis abuelos. Y lo bueno es que siempre también me señalaban, ¿no? A volver a la Biblia. Y creo que algo muy bueno de nuestra tradición y de muchas tradiciones evangélicas, que otras tradiciones capaz es una debilidad para ellos, es que, bueno, yo heredé una hermenéutica para mí errada y limitada y también contextualmente muy norteamericana y privilegiada también, pero porque ellos me enseñaban a amar a Dios y a apreciar y valorar la Biblia. Bueno, después de muchos años yo siempre volvía a la Biblia y la Biblia misma me enseñó cómo se debe leer. La Biblia misma me empezaba a decirme, a sugerir cuáles son las preguntas que yo debería hacer a la Biblia. Y creo que de ahí empezó esa brecha,
otra puerta en la casa y yo pensaba que había solamente una habitación en esa casa. Después la Biblia me abrió al pasillo para ver que había muchas habitaciones, o sea, diferentes formas de pensar, porque la Biblia misma nos enseña cómo se debería leer mejor. Bueno, en mi trasfondo, en mi experiencia de vida, yo no crecí en la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Yo crecí en la Iglesia Católica, así que la Biblia nunca tuve durante ese tiempo, ¿verdad? Nunca tuve un acceso o un acercamiento directo a ella, sino que venía mediada a través de la interpretación de la institución, ¿no? Del catolicismo, y particularmente era algo, pues, quizás no relevante en mi vida, ¿verdad? En el sentido de que de repente en una boda, de repente en un funeral, de repente en un casamiento, en alguna situación, ¿no? De tu vida en la que tú ocupas de un poco de religiosidad, entonces ahí viene era mediada la Biblia y su enseñanza, ¿no? Pero debo de decir que mucho tiempo, ¿verdad? Pasé sin ningún tipo de afiliación religiosa hasta que estaba en la universidad en Managua, en Nicaragua. Fue cuando yo tuve contacto con hermanos de una iglesia de Cristo local, que precisamente, conectando los puntos ahora, ¿verdad? Puedo ver que ellos conocen ustedes este libro rojo, se llama ¿Qué dice la Biblia?, que fue diseñado por el equipo misionero que estuvo en Brasil en los 60, ¿se acuerdan? Famoso hermano y gran predicador misionero Howard Norton y otros, ¿verdad? Diseñaron ese enfoque, ¿no? Entonces, el enfoque al que yo tuve, en el que yo fui presentado, introducido en nuestra tradición, y hay que hablar de esto, ¿no? En nuestro contexto latinoamericano, es un enfoque que viene mediado, viene presentado, filtrado, sería la palabra correcta, a través de los misioneros norteamericanos, ¿verdad? Misioneros norteamericanos que salieron, ustedes saben, nuestra tradición del movimiento de restauración, al final nosotros no teníamos bishops, ¿no? No teníamos obispos, teníamos editores, ¿no? La guerra de Firm Foundation con Gospel Advocate y otras revistas, ¿no? Finalmente se terminó imponiendo la tradición de Texas, ¿no? Que enfatiza mucho la estructura externa de la iglesia, el nombre de los oficiales, los ritos correctos, el nombre de los discípulos, etcétera, etcétera. Entonces, la teología a la que yo fui introducido, ¿verdad? Inicialmente, era una teología que tenía que ver con utilizar la Biblia para probar cuán correcto estoy yo y cuán equivocados están los demás. Que la Biblia sirve para probar cuánto tengo yo razón y cuán perdidos están los demás. No sé si eso tiene sentido, chicos, ¿verdad? Pero por los primeros quizás 3 años después de mi conversión, ese era el modelo que yo miraba en el ambiente donde yo me movía, ¿verdad? Ese énfasis. Yo utilizo la Biblia recuerdo los primeros textos que yo me aprendí de la Biblia, ¿verdad? Tenían que ver con textos que hablan del bautismo, ya tú sabes, en Mateo 28, Hechos 2:38, etcétera. ¿Por qué no diezmamos? ¿Por qué no usamos instrumentos musicales, etcétera? Pero era una teología que no se conectaba, por lo menos en mí, ¿verdad? No sé las demás personas, no se conectaba con las necesidades más profundas de mi ser, pero me dejaba ver como que si la Biblia servía un propósito de colocarme a mí con los rituales externos que yo debía de hacer para complacer a Dios, pero la teología, sermones, clases, mensajes, predicaciones, todo lo demás, giraba en torno a ese sistema interpretativo en el cual la Biblia funciona, otra vez, ¿verdad?, para probar cuán correctos son tus puntos, no haciendo un todo coherente, no había un sistema coherente, teológico, cohesionado,
sino que tú tomabas algunos textos de algunos principios que ya Jeremy ha mencionado, Justin ha mencionado, ¿verdad? Esta gran separación entre Antiguo y Nuevo Testamento, y básicamente ahí filtras todo ese conocimiento. Entonces, así de manera introductoria, ¿verdad? Eso es lo que te puedo compartir. Muy bien. Cuando yo veo a mi alrededor y hablo con muchas personas acerca de la Biblia, lo que veo es una lectura muy utilitaria de la Escritura. Tengo una inquietud o un problema o surgió algún conflicto, entonces voy a buscar qué dice la Biblia, qué dice Dios acerca de eso. Pero hay una falta de curiosidad más amplia o un interés mayor o falta de inquietud, porque detrás de esa lectura se supone que ya saben lo que es lo importante. Apenas estamos buscando detalles o algún punto específico, no nos preguntamos por cosas mayores. O sea, las grandes preguntas teológicas, tipo ¿cuál es la esperanza cristiana? No, eso ya la sabemos. ¿Qué significa ser iglesia hoy en la ciudad en que vivimos? Esas no son las preguntas que estamos haciendo, porque damos por sentado que ya tenemos las respuestas a esas preguntas. Entonces, no cuestionamos ni profundizamos en muchos temas de la Biblia, y lo que sale de eso es una lectura moralista de la Escritura, que la Biblia está para decir lo que está bien y lo que está mal. Y no hay matices, no hay grises, no hay formas de ver la voluntad de Dios más allá de la voluntad moral. Todas las prédicas terminan siendo hagan esto, no hagan lo otro. Nunca es Dios es así, o debemos entender que Dios quiere esto para nuestro mundo. No, siempre son cuestiones meramente legalistas o moralistas, que tampoco está mal, ¿no? Hablar sobre la ética cristiana, pero como el único enfoque distorsiona mucho el evangelio. Entonces, creo que eso también es la lectura o el acercamiento de muchos a la Biblia. Excelente. Antes de avanzar, tenemos algunas preguntas aquí, 3 cosas. Primero, si alguno de nosotros tenemos un enfoque en el que decimos, bueno, no, yo lo único que hago es, yo leo la Biblia y obedezco lo que dice, quizá necesitan volver y ver nuestro video sobre el fundamentalismo, quizá eso los puede ayudar un poco porque no es tan sencillo, ¿verdad? Esto es un pensamiento que no solamente los latinoamericanos tenemos, sino en el mundo entero, en el mundo del fundamentalismo, que es un pensamiento reduccionista, podemos tener, no, bueno, pero no me interesa tanto los enfoques, yo leo y obedezco. Bueno, no es tan sencillo. Segundo, alguien pregunta, bueno, deberíamos definir qué es la teología primero. Bueno, hace 2 semanas dedicamos toda la hora a hablar de qué es teología, ¿verdad? También les podemos invitar a ver todo ese video, que igual a lo mejor no dijimos mucho en 1 hora, ¿verdad? Como decimos en México, cantinfleamos mucho, pero bueno, yo creo que algo de definición va a encontrar en ese video. Pero la pregunta interesante, pregunta aquí los hermanos de la Escuela de Predicación de Tijuana, preguntan, ¿qué tan necesario creen que se tenga que instruir a los miembros de la iglesia con teología profunda? ¿Será necesario tener un teólogo en cada congregación o en cada cristiano debe ser un teólogo o un erudito para entender las escrituras? Todo cristiano necesita conocer a Dios y sus propósitos. ¿Qué tanto más creen que necesitamos profundizar en la teología? Bueno, y mientras ustedes piensan que pueden aportar a esta pregunta, quisiera yo comenzar diciéndole a ellos y a todos que nosotros, yo puedo hablar por nosotros 5, amamos la teología, pero no necesariamente una institución académica, ¿verdad? Es decir, y no que estemos peleados con las universidades, es decir, nosotros creemos en la iglesia, en el trabajo teológico que se hace desde la iglesia. Para nosotros 5 nos dedicamos no a trabajar en institutos teológicos, nosotros 5 nos dedicamos a trabajar con la gente, para la gente y en las congregaciones, ¿verdad? Entonces, y de nuevo, no digo esto para decir, estamos en contra de las personas, de un teólogo que se dedica a enseñar en una universidad 100%. No, para nada, ¿verdad? El papá de Jeremy es un profesor de universidad que nosotros amamos y respetamos muchísimo.
Lo que digo es que cada cristiano es un teólogo en cierto sentido. Lo que pasa es que a lo mejor la palabra teólogo suena como rimbombante, ¿verdad? Suena como una palabra cara, así como que teólogo es igual a erudito, y no son lo mismo, ¿verdad? Teólogo y erudito no son lo mismo. Teólogo es el que habla de Dios, el que trata de entender a Dios y el que trata de ver cómo Dios interactúa con nosotros. Entonces, en ese sentido, todos somos un teólogo, todos somos teólogos, y en ese sentido todos debemos de profundizar nuestro método de pensar en Dios y cómo Él interactúa con nosotros. Y este estudio, esta hora, está dedicado a que históricamente, quizá, especialmente en América Latina, nos han dado métodos o hemos heredado métodos para pensar en Dios y cómo Él interactúa con nosotros, que nos han llevado quizá por un camino reduccionista o equivocado, o que personalmente, como decía Lenin o como decían otros, no ha conectado con nosotros de la mejor manera. Solamente lo que queremos es presentar algunas alternativas. Entonces, sí, hermanos, cada cristiano debe profundizar en su teología. Eso no quiere decir que cada cristiano deba ser un erudito. Cada cristiano no debe dominar el griego y el hebreo, sino que debemos invitar a la congregación, los que enseñamos en la congregación y los que son cristianos, los que reciben, los miembros, debemos tomar quizá más en serio el viaje y la aventura de profundizar más en nuestros pensamientos de Dios y cómo Él interactúa con nosotros. Pero no sé si quieran agregar algo a esta pregunta. Bueno, lo que yo podría... Ay, perdón, Jonathan. No, por favor. Bueno, lo voy a hacer lo más breve posible. Pero creo que a veces lo que creemos es que lo que se hace, ¿no? Porque es un patrón que existe en muchas partes del mundo, no solamente desde Norteamérica para Latinoamérica, sino que en Asia también, en África, que tenés un instituto bíblico o un instituto teológico, después tratás de como, no sé, recoger a todos los ministros de un continente y los llevas a un solo instituto para enseñarlos, para que estén preparados para ser ministros y teólogos, y después otra vez estén enviados para volver a sus congregaciones, y ahora tenemos teólogos en todas las congregaciones y les van a decir exactamente qué es lo que se tiene que pensar, qué es lo que se tiene que hacer, porque ahora ellos son los iluminados, los que saben lo que la iglesia tiene que hacer y pensar. Y obviamente, otra vez, no estamos en contra de institutos y ni de que la gente viajen para estudiar y volver a sus congregaciones, pero el error es empezar que nosotros somos los que tenemos las respuestas. Nosotros somos los que vamos a decirte cómo pensar y qué dice la Biblia. Y lo que se hace en congregaciones en todas partes del mundo es que tenés el pastor, normalmente es su nombre, obviamente, y él les va a explicar qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que tenés que hacer. Y lo que tenemos que hacer es como cambiar los papeles un poquito y decir que el ministro, el profesor, la persona que está enseñando, tiene que empezar a ser como alguien que nos guía a descubrir quién es Dios a través de la Biblia. Así que en vez de decir, ok, la Biblia dice esto y tenemos que hacer aquello, tenemos que empezar a preguntar, ¿qué entendés vos? O sea, ¿cómo lees vos las escrituras? Y qué te enseña acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se revela en este pasaje? Cambiar un poco los roles de que somos como los que tienen el conocimiento y que lo repartimos a los miembros, sino que nosotros estamos más bien buscando los recursos que ya están en los miembros que nos acompañan, porque ellos mismos son creados a la imagen de Dios y ellos mismos están haciendo teología, si lo reconocen o no. Creo que la pedagogía crítica está en la misma línea que la pedagogía cristiana, ¿no? La idea no es tener un montón de rabinos, sino ser como Jesús. Entonces, si un teólogo o una teóloga busca mucho ser una personalidad entre la farándula cristiana o ser muy buscado, no está haciendo bien su trabajo, que es señalar a Jesús. Yo conozco un montón de hermanos que no saben leer ni escribir y pueden escuchar la palabra, entenderla y llegan a ser personas que se parecen a Jesús, que es la meta. Entonces,
en el primer capítulo de la imitación de Cristo, dice, ¿de qué te sirve entender la Trinidad si no la agradas? O sea, ¿de qué te sirve tanto conocimiento si al final de cuentas no agradas a Dios? Entonces, yo creo que más bien, si hay personas que se dedican al estudio o tienen más ese deseo o don, deberían estar siempre preparando y compartiendo y difundiendo el pensamiento crítico entre los cristianos, para que también lleguen a experimentar a Dios de una manera distinta. Yo, con el permiso de Jeremy Daggett, yo creo, hermano, ¿verdad? Esta pregunta, nosotros siempre hemos tenido la tendencia de pensar que hay como una especie de falsa dicotomía entre la academia y la iglesia, ¿verdad? Como, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas, ¿no? Esa vieja pregunta que todavía persiste en muchos al día de hoy. Y sin embargo, si por teología definimos el discurrir, el discurso sobre Dios, sí, en cierta medida podríamos decir que todos los que hablamos de Dios somos teólogos, pero en este mundo tenemos que saber que hay gente que habla de Dios y no profesan la fe cristiana. Y también en la iglesia necesitamos reconocer que es un don entregado por Dios, ¿verdad? Un don que es diverso dentro de otros dones, no por encima, pero tampoco por debajo de otros dones. Lo digo porque, ¿cuál es la diferencia? Conversaba hace poco con un colega ministro mío por acá, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre tú como ministro y el miembro regular que se sienta y atiende la iglesia de manera fiel y trata de agradar a Dios en su vida? La diferencia es tu mayor capacidad pensante al servicio de la fe. Seguramente ya han escuchado ustedes hablar de esa definición, y sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la escritura, definitivamente podemos reconocer que los escritores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cada uno de ellos un teólogo, y no te vas a encontrar muchos como ellos en la iglesia. Me explico. La idea es decir, ¿verdad?, que no es que toda iglesia necesita un teólogo de esa manera, pero necesitamos definitivamente ministros que sean competentes para interpretar la escritura, porque hay comunidades de fe ahora mismo que sufren precisamente por la errónea interpretación de la escritura. Para un ejemplo, ¿verdad?, con esta situación de varios países, ¿verdad? Estoy en algunos grupos donde pues participo o presento estudios, etcétera, en lugares donde he estado, y me dicen recientemente, hermano, fíjate que tenemos un problema porque aquí hay un grupo en cierta región de Latinoamérica que anda diciendo a los hermanos que no quieren salir de sus casas el domingo para congregarse en el local por temor al contraer el virus, etcétera, que es pecado que se queden aparte solo en su casa y participen de la cena del Señor aparte sin la iglesia, ¿verdad? Que tiene que haber un ministro presente, que tiene que haber un predicador presente, si no, los elementos de la cena no son válidos. Entonces, cuestiones como esa me hacen pensar a mí, ¿verdad?, en lo importante que es conversar de manera honesta sobre la relevancia, la función de la teología en el estudio bíblico. Ya lo dijeron muy bien todos ustedes, así que adelante. Bien, para poder avanzar, obviamente vamos a tener que pasarnos de la hora para cubrir un poco, pero está bien, está bien. ¿Qué piensan? Y este punto quizá tiene que ver mucho con el movimiento de restauración, ¿verdad? Tiene que ver más con el movimiento de restauración, no tanto con la teología evangélica, pero más es decir, no con toda la teología evangélica, sino solamente con el movimiento de restauración. ¿Qué piensan de la hermenéutica de Campbell? Y ahí me gustaría empezar con Jeremy, ya que se dio su turno. ¿Qué pensamos de esa hermenéutica
porque yo crecí con ella, a lo mejor no de una manera explícita, pero sí muy implícita, lo de la inferencia necesaria, mandato directo y ejemplo aprobado. Y bueno, mientras Jeremy piensa en su respuesta sobre qué piensa y los demás, qué pensamos de la hermenéutica de Campbell, o esta hermenéutica que bueno, yo no sabía que era la hermenéutica de Campbell, yo pensé que era la hermenéutica de Jesucristo, me enteré hace poco que no era así. Pero esto, ¿verdad? Ejemplo aprobado, mandato directo, inferencia necesaria. Hay muchos argumentos, puedo decirle, muy buenos que están construidos sobre la base de la hermenéutica de Campbell, ¿verdad? Están construidos encima de ella. Y mire, hermano, hacemos esto y no hacemos esto por esto y por esto, y mire lo que dice Romanos, y mire lo que dice Corintios, y mire el fuego extraño, y mire fruto de labios, y mire, bla, 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 y todo esto. Y los argumentos están construidos y yo puedo pensar, ok, son argumentos que no le vamos a llamar buenos, pero vamos a llamarle argumentos que tienen sentido. Tienen mucho sentido, pero cuando usted los escucha, y por eso cuando alguien viene y le evangeliza en su casa y le explican estos argumentos, la gente dice, como dijo la India María, pues sí, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Sí, cierto, tiene sentido. Claro, tienen sentido, pero reposan sobre la hermenéutica de Campbell, sobre la hermenéutica del movimiento de restauración. Tú quitas la hermenéutica de Campbell y todo se viene abajo. Como dice la canción de, no me acuerdo de quién, todo se derrumbó, ¿verdad? Todo se derrumbó. Entonces, para mí esto ha sido interesante porque, claro, muchos argumentos tienen sentido, los citamos hasta el día de hoy, están de moda hasta el día de hoy, pero están basados en cierta hermenéutica. Si la hermenéutica no es buena, todos los argumentos se caen. Entonces, ¿qué piensan, chicos, sobre la hermenéutica, esta hermenéutica? Bueno, yo, igual que tú, Juan, crecí con eso, pero sin saber que era mi hermenéutica. O sea, no tenía noción que tenía yo ese patrón, ¿no? Que seguía. Y de hecho, como mencioné antes, me di cuenta muy de joven que aún así yo escogía o priorizaba ciertas cosas. Igual, ¿no? Sin reconocer verdaderamente cuál era la hermenéutica. Y un punto clave, creo, en mi perspectiva o para mí específicamente, ha sido que sea cual sea mi hermenéutica y si quiero seguir, ¿no? esos pasos de esa forma, siempre hay como un segundo paso, que es decir, ya, ok, de los mandatos directos, ¿cuáles sigo? Y no solo tiene que ver con necesariamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque, por ejemplo, uno que he aprendido yo a seguir muy bien, y ese es un ejemplo muy básico, pero creo que por lo menos ilustra lo que estoy intentando decir. En Latinoamérica, las iglesias no tienen ningún problema con seguir el mandato directo de Pablo cuando dice, en varias iglesias, pero la iglesia de los Corintios, salúdense con un beso santo. Pero en ninguna iglesia con que he participado yo en Estados Unidos nos hemos saludado con beso santo. Hemos visto el mandato directo de Pablo y hemos dicho, bueno, es algo cultural. Ya, ok, está bien que sea cultural, estoy de acuerdo, creo que es algo cultural y culturalmente aquí en el Perú. Hace 2 meses atrás nos saludábamos con un beso santo. Ahora, lo que quiero subrayar es eso. Aunque sea esta nuestra hermenéutica, hay un segundo paso, y es decir, ok, hay un mandato aquí, pero ¿lo sigo o no lo sigo? Y en esa pregunta se hace más complejo el tema, ¿no? Así que yo, sin saber mucho de la hermenéutica de Campbell, y ahora he estudiado mucho más, pero yo ya de 19, 20 años estaba preguntando, ok, ¿y cómo leo yo entonces la Biblia? Porque veo, eso es muy directo, pero ya hay cosas, o sea, ya hay algún criterio en mí que me permite decir, pero no, eso es algo cultural, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de patrones que seguir, creo que hay, o sea, la Biblia está llena de mandatos, está llena de buenos y malos ejemplos.
Así que no está mal, esta hermenéutica, pero si voy a escoger un patrón, para mí es Jesús de Nazaret, ¿no? Y es una decisión de escoger otro patrón. Y creo que hablaremos más después de cómo leer la Biblia de una forma basada en con un enfoque teológico, ¿no? Pero bueno, eso es para mí algo que tiene que ver con mi experiencia con esta hermenéutica. Si me permiten piggyback en lo que dice Jeremy Daggett, yo pienso que el punto de partida para comprender el valor o la función de la hermenéutica de Campbell radica precisamente en su enamoramiento con John Locke, con el empirismo inglés. A propósito, ¿verdad? De ello, si ustedes me lo permiten, tengo un episodio en mi podcast, 20 minutos, ¿verdad? Donde hablo precisamente de la teología de Alexander Campbell y su uso en el libro de los Hechos, ¿verdad? La idea es de que para John Locke, padre del empirismo inglés, el conocimiento en el ser humano se da, tú sabes, por medio de la percepción sensorial, básicamente tu experiencia y tus sentidos, lo que es racional y lógicamente demostrable, evidente, entonces eso es lo real. Ahora, Campbell, Alexander Campbell, no Thomas Campbell, traduce y utiliza esa misma metodología filosófica en los estudios bíblicos a la hora de tomar el libro de los Hechos. Entre más simple, más sencillo sea el conocimiento, más fácil de explicar, más real, más auténtico es. Por ende, en esa hermenéutica de Campbell, no cabe pensar en la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque es complicada, es compleja, es difícil. ¿Cómo la vas a comprobar con los 5 sentidos? No se puede, entonces la ponemos a un lado y nos concentramos en aquellas cosas que nosotros mirábamos que hacía la iglesia, ¿no? Oh, la iglesia del primer siglo hacía esto, hacía esto, hacía esto. Oh, y si nosotros el día de hoy hacemos lo mismo, vamos a llegar a los mismos resultados que ellos. Entonces, parte para mí, Juan, la respuesta a tu pregunta, partiría de entender el apego, el amor, le llamo yo, ¿verdad?, que tiene Alexander Campbell por la filosofía empirista, por John Locke en particular, y cómo los escritos de John Locke, por ejemplo, está en español disponible, ¿no?, el ensayo sobre el conocimiento humano. Si no lo has leído, dale una leidita juntamente con el libro de los Hechos a la mano, ¿verdad?, y vas a poder percibir la influencia de este filósofo en Alexander Campbell, ¿verdad? Herencia que te deja, ¿verdad? El mandamiento directo que era propuesto por Thomas Campbell, ¿verdad? Y el ejemplo aprobado. Y la idea que tú tienes entonces es una hermenéutica que te permite acomodar el conocimiento de acuerdo al filtro filosófico que has escogido. Ninguno de nosotros va a la Biblia y simplemente la empieza a leer sin tener presuposiciones, sin tener un filtro, unos lentes interpretativos que le ponen el sentido a lo que estás diciendo. Por eso es hasta cierto punto peligroso, ¿no? Pensar, porque es peligroso, ¿no? Y pueden no estar de acuerdo conmigo. Es peligroso pensar que cada miembro de la iglesia es un teólogo en potencia, porque vas a multiplicar la capacidad para interpretaciones que no honran la revelación de Dios. Y eso necesitamos definitivamente, ¿verdad? Hacer hincapié. Aunque todos hablamos de Dios, sin embargo, necesitamos reconocer cuáles son las pautas en nuestra interpretación para separar el trigo de la cizaña. Juan, ¿querés ir avanzando para el siguiente punto?
Muy bien. Última cosa sobre esto es que, bueno, apoyo lo que dice Jeremy, a veces puede ser inconsistente. A mí me parece muy peligroso utilizar la palabra inferencia y que con nuestra inferencia, porque nosotros podemos inferir un montón de cosas, ¿verdad? Mi esposa me dice, ve a traer leche y ella infiere que cuando me dice trae leche, yo voy a traer pan dulce también. Ella infiere eso. Entonces, no, yo vengo con la pura leche y yo le digo, y me dice, ¿y dónde está el pan? Tú me dijiste leche, pero es que es obvio que con leche hay que traer pan. Ella infiere eso, ¿verdad? Entonces, el problema es que, y bueno, no estoy hablando más de mi esposa que nos está viendo, un saludo, mi amor, ¿verdad? Pero para mí el gran problema es que ustedes se dan cuenta cómo la mente infiere y por eso ha habido tanta división, porque inferimos y basado en la inferencia sacamos un montón de mandamientos y la mente humana puede inferir un montón de cosas. Ok, vamos quizá a lo que más nos importa de esta tarde, que es una lectura teológica en el estudio bíblico. Cuando alguien se quiere poner a estudiar, un predicador, un ministro, un líder, el ministro de los jóvenes, los hermanos que les toca dar una clase, y hemos hablado de que a veces en América Latina hemos heredado a ciertos patrones, obviamente no todos erróneos, pero sí hemos heredado algunos patrones, unos buenos, otros no tanto, etcétera. ¿Cómo sería, qué podríamos decir nosotros de una lectura más teológica? ¿Cómo podemos decir nosotros, qué podemos decir nosotros de tener algún método teológico en el estudio bíblico diario? ¿Cómo se ve una buena exégesis? ¿Cómo se ve una mala exégesis? ¿Cómo se ve un acercamiento más teológico a la lectura de la Biblia? ¿Qué piensan sobre esto? Yo sé que de nuevo son preguntas muy generales, pero cualquier cosa que puedan aportar sobre esto. Algún valiente que quiera. Bueno, aquí estoy al ataque. Vamos, Jeremy. Mira, wow. Creo que mi punto de partir sería reconocer, bueno, dos cosas, y hay miles de cosas, pero reconocer que soy un ser humano y no soy perfecto, soy pecador, no lo sé todo. Creo que acercarnos a la Biblia, sea yo teólogo o simplemente seguidor de Jesús, o quizás también alguien que ni siquiera me puedo identificar como seguidor de Jesucristo, pero estoy buscando algo, ¿no? Y creo que eso define muchas personas, especialmente en mi contexto, que dice, sí, siempre he creído en Dios, pero la verdad no sé. Tenemos que acercarnos a la Biblia con humildad. Creo que tenemos que tener una actitud, una disposición de aprendices, ¿no? No puedo yo acercarme a la Biblia ya con todo ya decidido, como si ya tuviera yo toda la razón, como si ya supiera yo todo lo que necesito saber. Reconocer que si hay algo especial de ese libro que tiene más que 2000 años, significa que yo con humildad me acerco a las escrituras y busco a Dios que está ahí. Por eso también que creo que es muy importante leer la Biblia, sí leerlo de forma yo solo, de forma privada, pero también de leerlo en conjunto con otras personas, porque así podemos reconocer que la imagen de Dios que está en él, que está en ella, que está en mi compañero, mi compañera, y que yo mismo, que Dios desde el inicio del mundo, del universo, estaba buscando que lo conozcan los seres humanos. Y en conjunto y de forma muy humilde podemos hacer pasos en hacer eso. Entonces creo que muchas veces la certeza que tenemos a veces nos pone límites cuando nos acercamos a la Biblia. No estamos listos para aprender algo. Y creo que como seres humanos, nuestro rol principal es ser aprendices, es acercarnos y aprender.
La otra cosa que mencionaría en ese momento, sé que hay muchos pensamientos que van a compartir, es a base de un versículo en Juan 5, cuando Jesús habla con los eruditos de aquel entonces diciendo, eso es Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas, esas escrituras, que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Creo que yo, por mucho de mi vida, me he acercado a la Biblia para conocer cualquier hecho, cualquier detalle, memorizar todo lo que podía, porque en las Escrituras encontraba yo vida. Ahora me doy cuenta que es en Jesús que tengo vida, ¿no? Y por eso que pongo como primer paso quizás ver Jesús de Nazaret y creo que el mejor paso que puedo mencionar de la exégesis es de una vida modelada sobre Jesús, ¿no? Iniciamos a modelar nuestras vidas como Él, como ejemplo, y creo que poco a poco en ese proceso hay partes de las Escrituras que vamos a empezar a entender un poco mejor, porque Él ha sido nuestro punto de enfoque. Creo que hallarnos como actores o protagonistas de una gran historia de la salvación también nos ayuda un montón a saber cuál es nuestro papel. Hay muchas personas que para ellos el cristianismo representa una oportunidad para aferrarse a sus seguridades espirituales y materiales y dejar que el mundo se vaya al chorizo y ellos aguantarse mientras tanto como si eso fuese el deber del cristiano. Pero si nos hallamos como parte de la historia y que comienza y Apocalipsis señala su fin, entonces somos participantes activos del deseo de Dios de redimir el mundo entero. Como la creación anhela su redención, anhela también la redención nuestra. Somos actores y somos personas que tienen un deber, que tienen un papel de anunciar, de vivir, de formar parte de una comunidad, contraste, que dice que el mundo no tiene por qué ser así. El amor va a vencer en el final porque no amarnos hoy, porque no reconciliarnos hoy, ser embajadores de reconciliación. Entonces muchas veces nos hemos preocupado más por las formas que por la esencia de las cosas. Pero creo que viéndonos como partícipes de la naturaleza divina y de su plan para salvar el mundo, viéndonos como medios y no como el fin de la salvación, de todos nosotros podemos encontrar mucho sentido y mucha belleza y verdad en la Escritura. Una recomendación práctica que me gustaría compartir es precisamente como lo que decía Jeremy, ¿no? Cómo tú puedes hacer una exégesis, una interpretación de tu vida a la luz del proyecto de Dios en la Escritura, revelado en la Escritura. Tú sabes que en Lucas 10, en cierta ocasión, un maestro, ¿no?, le preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la pregunta de Jesús en el verso 26 es relevante para nosotros hoy, muy relevante. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cómo estás leyendo la Escritura? ¿Cómo estás nutriendo a aquellas ovejas que están bajo tu cuidado? Tú que estás encargado de enseñar en la congregación. Es muy importante para mí partir de lo siguiente. Tú tienes que empezar a adoptar una postura semejante a la de los autores del Nuevo Testamento, que básicamente una característica interpretativa que ellos comparten es considerar la Escritura como una unidad, Antiguo y Nuevo Testamento. Ese es un punto de partida muy importante, porque nosotros tenemos la tendencia a
desechar, desvalorizar, minimizar el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento es palabra de Dios. El Antiguo Testamento es relevante todavía, y si en una lectura adecuada del Antiguo no estás capacitado para entender correctamente el Nuevo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un proyecto, y aquí está lo que te quiero decir. Dios tiene un proyecto desde Génesis hasta Apocalipsis. La creación de los cielos y tierra nuevo en donde mora la justicia. Y tú debes de ver tu vida, cuando lees la Biblia, cuando vas a estudiar la Biblia, tú debes de verla a la luz de ese pensamiento. Desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, estudiar todo el consejo de la revelación de Dios. ¿Qué es lo que esto significa? Tú no puedes reducir a Dios o a su revelación a una imagen en particular. Dios es roca, sí, pero Dios no es solamente roca. Dios es torre fuerte, sí, pero Dios no solamente es torre fuerte. Dios es esto, Dios es lo otro. Tú no puedes reducir, porque para eso existe esta diversidad de imágenes de Dios que van encajándose a lo largo de la historia de su plan de redención. Entonces, mucha gente lee la Biblia de la siguiente manera. ¿Qué me dice a mí la Escritura hoy? ¿Cuál es el plan de Dios? Como cuando vas y abres la fortune cookie, abres la galletita de la fortuna y ahí te sale un mensaje motivacional muy positivo que te dice tal cosa buena en tal día, o el horóscopo. Hay gente que así lee la Biblia. La abren y dicen, bueno, Dios tiene un plan para mí. El problema es que hay 8 billones de seres humanos y Dios no tiene un plan en específico para cada uno de 8 billones de seres humanos. Dios tiene un plan desde Génesis. Dios tiene un plan, y la pregunta, cuando tú lees la Biblia, es, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi llamado que Dios me está haciendo para participar en ese plan? Pablo se miró de esta manera, apóstol a los gentiles. ¿Cómo te miras tú en tu vida, en tu ministerio, ahí en donde estás trabajando para la obra? ¿Cómo te miras tú como parte de este gran, eterno plan? Entonces, una cosa que te ayuda a responder esa pregunta, y ese es mi consejo, utiliza todo el consejo de Dios. Utiliza toda la revelación de Dios. Incorpora el Antiguo Testamento también. No estoy diciendo que sigas la ley de Moisés, ¿verdad? Que guardes el sábado. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que debes de tomar la palabra de Dios en conjunto, no segmentarla, no dividirla, considerando que toda sección de la Biblia y del Antiguo Testamento es, y aquí está, igualmente autoritativo. A la hora de interpretar, tú no puedes subordinar un texto bajo otro texto. Tú lo vas a subordinar ambos a la unidad de la Escritura. Y yo pienso que así vamos a comenzar a construir una hermenéutica un poco más responsable en nuestras congregaciones. Justin o Jonathan, ¿tienen algo? También. Ok, solo para ir concluyendo con este punto, como decía hace un momento, nos vamos a pasar de tiempo, pero está bien, vale la pena. Lo que mencionaba ahorita Lenin es lo que se conoce, o lo que yo llamaría metanarrativa, en contraste con una narrativa, ¿verdad? Yo crecí, y no quiero generalizar que esta es la experiencia de todos, pero yo crecí con un enfoque narrativo opuesto al metanarrativo. Por eso cuando conversábamos decía, no, pero estás mal, porque mira lo que dice Romanos 10:11. ¿Verdad? Entonces es como el Dios de Romanos 10:11 pelea con tu Dios de 1 Corintios 15, ¿verdad? Y ese es el problema del enfoque narrativo, en el sentido de, cuando usamos el versículo como un caballo de batalla, ¿verdad? Para enfrentar. Entonces decimos, no, pero mira lo que dice Romanos 16, no, pero mira lo que dice Mateo 16, no, pero entonces lo que dice Lenín es muy importante. Cuando nosotros tenemos al Dios de la Biblia y no al Dios de Mateo 16, que es el mismo, ¿verdad? Pero que lo honramos de verdad cuando tenemos un enfoque metanarrativo en el que conocemos
al Dios el Dios de la creación, el Dios que ha hecho, que ha estado presente desde Génesis hasta Apocalipsis, y que usamos el principio tan fuerte de la iglesia episcopal, ¿verdad? Un texto no puede contradecir a otro, las cosas comienzan a tener mucho más sentido. Todos sabemos, o quizá para recordar, ¿verdad?, que una exégesis parte desde un estudio cultural, es decir, qué fue lo que la audiencia original estudió o escuchó. Esto nos va a ayudar a derivar el significado y por lo tanto a tener una aplicación saludable del texto bíblico, ¿verdad? Todos los textos tienen relevancia, pero cuando tomamos en cuenta el sentido original, la aplicación tiene muchísimo más sentido. Cuando tenemos en cuenta el trasfondo, el mensaje tiene mucho más poder. Una de las cosas que quizá hemos visto también es la espiritualización, que es algo que queremos mencionar y que es algo que por lo menos yo lo he visto en América Latina, estoy seguro que en otros lados lo hacen, pero entre los latinos pega mucho, es algo que pega mucho, es algo que gusta mucho entre los latinos, la espiritualización, ¿verdad? Y la espiritualización es pues tomar un objeto y darle un valor espiritual, ¿verdad? Entonces, yo mismo, revisando mis sermones del 2001 y del 2002, tengo muchísimos sermones donde espiritualicé, ¿verdad? Donde tomé la vara de Aarón y dediqué mi sermón a la vara de Aarón y hablé de la vara de Aarón. La vara de Aarón puede cambiar tu vida, pero al final de cuentas, desde una exégesis saludable, pues el texto no habla de la vara de Aarón. No, el punto principal, o el texto habla de la vara de Aarón, pero no es el punto principal, ¿verdad? O hablamos de la mujer samaritana y ella cuando se encontró con Jesús dejó su cántaro. Entonces hablamos del cántaro, todos tenemos un cántaro que dejar allá, ¿verdad? Entonces tenemos porque la homilética sí la dominamos, ¿no? Tenemos 3 cántaros que dejar: el cántaro del miedo, el cántaro de... Y yo tuve un profesor, no voy a decir nombres, pero tuve un profesor que en un sermón que yo hice así, porque así me enseñaron a predicar en la escuela de predicación, ¿verdad? Es decir, en la escuela de predicación hacían mucho énfasis en la sana doctrina, pero no en eso, no en el texto, no en el uso correcto del texto bíblico, no en una buena exégesis, ¿verdad? Entonces, yo tuve un profesor en la universidad, ahí en Cersei, que cuando hice un sermón así, me escribió atrás y me dijo: Juan, yo creo que predicar así es pecado. Y yo creo que predicar así, yo creo que debes arrepentirte. De verdad, él me lo dijo en serio. Yo me molesté muchísimo y dije: ay, qué exagerado, ¿verdad? Que esa es nuestra reacción como buen latino. Y verá, qué exagerado este profesor. Pero me dijo: Juan, usar el texto es uno de los métodos del enemigo. Usar el texto mal es pecado y debes arrepentirte. Nunca lo vuelvas a hacer, nunca vuelvas a utilizar el texto bíblico de esa forma, ¿verdad? Entonces, gustan mucho. Esos son los sermones de Dante Gebel y de Cash Luna y gustan mucho, ¿verdad? Entre la cultura latinoamericana, pero la verdad de las cosas es que no honran el texto bíblico, no son para nada una buena exégesis, y por eso queremos hablar del estudio de la teología en el estudio bíblico, ¿verdad? ¿Qué más? Déjeme ver qué más tenemos por aquí. No sé si, bueno, mientras busco, no sé si quieran comentar algo sobre esto. No, solo para agregar que creo que un error en la dirección opuesta que podemos hacer es que, o sea, no sabemos nada de los detalles de la Biblia y por lo tanto sabemos más de la serie de Netflix que más nos gusta que de los detalles de la Biblia, ¿no? Y bueno, si nos vamos a aferrar a algún objeto, mejor que sea la vara de Aarón, que sea, no sé, la varita de Harry Potter, o sea, mejor. Sí. Sería mejor y creo que tenemos que pensar en cómo nos sumergimos en las historias de la Biblia, cómo nos sumergimos en esa gran narrativa para que cuando estamos con amigos, cuando estamos con la familia, cuando estamos en la iglesia, ¿no? Podemos decir: oye, esto me recuerda a tal historia. Y bueno, tal vez esa historia no es como la historia que nos abre las nubes del cielo para entender a Dios, ¿no? Pero es una historia con la cual nos identificamos. Porque a fin de cuentas, lo que es el fundamento de la fe cristiana en cuanto, bueno, Jesús se revela a través de las escrituras. Y creo que tenemos que vivir en ese mundo tanto que, como dice el Salmo 1, ¿no? Meditamos en ella día y noche.
que no nos vayamos al otro extremo de, de olvidarnos de esos detalles de la Biblia que están ahí para algo, ¿no? Pablo nos dice eso, pero no están ahí para que los abusemos en prédicas, capaz. Sí, y la última, se me había olvidado, pero la última cosa que quiero comentar es que la Biblia no es un libro antropológico, no es un libro antropocéntrico, es un libro teológico. Entonces la Biblia no habla de mí, yo no soy el tema principal de la Biblia, ¿verdad? Entonces sí, y es lo que decían ahorita al principio, lo que decía Lenin, pero que es verdad. ¿Qué dice la Biblia del coronavirus? Bueno, creo yo que desde una perspectiva saludable, nada, nada, o sea, ¿qué va a decir la Biblia? Yo tengo que tomar algunos textos y forzarlos para que la Biblia diga algo del coronavirus. ¿Qué dice la Biblia sobre los ovnis? Y menciono esto que a lo mejor suena raro, pero de verdad por las redes sociales se ven estos mensajes, ¿verdad? Y la gente pregunta, ¿son legítimos estos estudios? ¿Qué dice la Biblia de los ovnis? Nada, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia qué dice la Biblia de alguien? Me preguntaba, ¿qué dice la Biblia del baile? Nada, o sea, ¿por qué? La Biblia no me va a decir todo lo que yo debo saber para criar a mis hijos. La Biblia no me va a decir todo lo que yo debo saber para manejar mis finanzas. ¿Me va a decir algo? Seguramente que sí, pero la cosa es que la Biblia no es un libro antropocéntrico. La Biblia, su objetivo principal es enseñarme de Dios, ¿verdad? No cómo Juan Mesa debe vivir su vida, ¿verdad? Al conocer a Dios, yo puedo saber cómo vivir mi vida, pero los detalles en general, Hebreos 5 habla del discernimiento. El discernimiento es saber lo que es bueno y lo que no es bueno, a pesar de que nadie me lo está diciendo. Para mí esa es la definición del discernimiento, saber lo que es bueno y lo que es malo, a pesar de que no esté escrito y a pesar de que nadie me lo está diciendo. Esa es parte del discernimiento, pero entonces, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la Biblia de aquello? ¿Qué dice la Biblia del mundial? ¿Es pecado ver el fútbol? No, o sea, la Biblia no habla de eso porque no es, por lo menos en mi opinión, no desde una perspectiva saludable de la exégesis, porque no es un libro de nosotros, es un libro de Dios hacia nosotros, un libro de Dios y para conocerlo. Yo me acuerdo que en la escuela de predicadores decíamos, arma un sermón, arma los puntos y después lo rellenas con los textos bíblicos, ¿verdad? Ármate el sermón, escoge los puntos y después le rellenas los... Y yo, era tan común y ahora lo pienso y digo, no hay forma más antibíblica de hacer un sermón que esa, pensar la introducción, pensar los puntos, decir, me voy a contar una historia en la introducción, estos son mis 3 puntos, ¿dónde encuentro versículos para rellenar? ¿Verdad? Pienso que es una manera muy antibíblica de hacer un sermón. Y de nuevo, no es porque digamos, mire, esta es la manera correcta o aquí están los métodos correctos o nosotros los eruditos, sino simplemente es una invitación a ser más sensatos, más honestos y sobre todo más serios en la lectura de la Biblia, en la lectura o en el uso de la teología. Lenin. Solamente mencionarte que Levítico sí dice que no comas murciélago. Bueno, en ese punto te lo concedo, está bien, pero en los demás no. ¿Algún comentario más sobre esto, chicos? Yo sí solo quería mencionar que para mí una buena exégesis, o sea, leer la Biblia, entender y poner en práctica, tiene que nacer un poco haciendo eco a lo que dijo Justin, de una vida saturada en las escrituras, en los salmos, en, no sé, las oraciones de Pablo, en los evangelios. Una buena lectura de la Biblia nace ahí, en una vida saturada de las escrituras, humildemente preguntando, Dios, ¿quién eres y cómo puedo vivir una vida que te agrade? Así es. ¿Alguien más, muchachos? Un punto muy breve también, porque Jeremy me hizo recordar de esto, ¿no? Y es que la Biblia fue escrita para una comunidad que está cumpliendo con la misión de Dios. Y si no estamos tratando de encarnar la misión de Dios, o sea, es como si estamos leyendo un mapa de un camino en China y estamos en Estados Unidos. O sea, ese mapa no es para personas que están caminando en ese camino. Si el camino en el que estás caminando es cómo logro la mejor vida,
o cómo logro la buena vida, o cómo me hago feliz, o cómo obtengo el éxito. Bueno, la Biblia no fue escrito para eso, así que escogiste el manual incorrecto, sino que la Biblia fue escrita para personas y un conjunto de personas, una comunidad de creyentes, de seguidores de Jesús, que estamos tratando de llevar a cabo la misión de Dios. Y cuando no hacemos eso, no podemos interpretar la Biblia de una forma adecuada, porque la Biblia no solamente fue escrita para la misión de Dios, sino que nace, como dice nuestro amigo Chris Wright, ¿no? Sino que fue escrita desde un pueblo tratando de vivir la misión de Dios en sus distintas épocas, ¿no? Así que si nos separamos de esa misión, no vamos a poder comprender su mensaje principal. Excelente. Vamos a cerrar con recomendaciones de recursos. Quiero aclarar que al recomendar recursos no quiere decir que ahorita les vamos a pasar todo por PDF, ¿verdad? Yo creo que es importante que como cultura latina invirtamos, ¿verdad? Aprendamos a invertir, ¿verdad? A veces queremos invertir en muchas cosas y no en libros. Entonces, vamos a cerrar con esto. ¿Qué recursos para el estudio bíblico, un buen estudio bíblico o un estudio bíblico teológico recomendarían ustedes, muchachos, a las personas que nos están viendo y que nos van a ver? Y sobre todo porque ustedes saben que en América Latina, en general, ha sido un desafío buscar recursos para el estudio bíblico. Comento dos cosas rapidito. Vamos a subir un blog con una bibliografía con algunos recursos que recomendamos. Obviamente quisiéramos agrandar la bibliografía con el tiempo, con las sugerencias que dan, pero allá vamos a compartir un par de citas bibliográficas que me parecen que son bastante útiles. Antes de que los demás chicos comenten recursos, quería hablarles rapidísimo del el trabajo de Ernesto Cardenal en Nicaragua. Un libro que después se publicó se llama El Evangelio en Solentinami. Y no tenés que estar de acuerdo con su visión política del mundo, ni con su participación política, ni con las conclusiones que hayan sacado en Nicaragua en ese momento, pero como modelo teológico me encanta, porque ¿qué pasa? Alguien con más estudios teológicos, estudios bíblicos, va y lee la Biblia con campesinos y da en un párrafo, bueno, recordemos que en este momento histórico pasa esto, o el hecho que el hijo pródigo se haya ido de casa en esta cultura significaba tal cosa, y orientaba y luego pedía a los campesinos que dieran sus interpretaciones. Y al leer las palabras de los campesinos, ves cosas hermosas, hermosísimas, porque son personas que están tratando de seguir a Jesús y personas que por su búsqueda sincera, por su amor, por cómo han tratado de encarnar la vida cristiana, estaban haciendo buena teología muchas veces. Entonces, no debemos subestimar nunca a alguien que no tenga estudios, pero sí, este modelo me parece bastante interesante porque alguien que se ha preparado después ayude y acompaña a otras personas en la búsqueda de la profundización del conocimiento bíblico para que juntos lleguen al seguir a Jesús. Entonces me parece como un modelo y también como un recurso para ir familiarizándose con lo que llamamos la lectura comunitaria latinoamericana, que tuvo sus principios a los 60, 70 por ahí, y que continúa, gracias a Dios. Así que eso es mi pequeño aporte. Bueno, capaz antes o sea, si uno no tiene acceso a algún libro acerca de la teología o el estudio bíblico, algo que sí se puede hacer muy fácilmente es simplemente leer la Biblia en varias traducciones.
a veces algo que hacemos es nos quedamos con la traducción que tenemos desde pequeño o capaz es la única Biblia que tenemos, lo cual es entendible, o quizás no tenemos una Biblia propia, así que cuando escuchamos que alguien predica, siempre escuchamos la misma versión o buscamos en la aplicación del celular o lo que sea, pero podemos enriquecer mucho el estudio bíblico solamente leyendo varias traducciones. Y creo también en el blog de Jonathan, pues tiene como una explicación de cuáles son las traducciones más académicas y cuáles son las traducciones que son más devocionales, ¿no? Cuáles son las traducciones que quieren como apegarse mucho a lo que, bueno, no queremos entrar en la filosofía de la traducción, ¿verdad? Pero las que se mantienen más fiel a lo que dice como la sintaxis, la gramática de los textos originales, y cuáles son los que toman un poco más de libertad para expresar el sentido del pasaje, pero capaz en otras palabras que nos abren un poco la imaginación, que escuchar la palabra de otra voz, y sobre todo traducciones que son con los textos originales de la Biblia, pero también con traductores que conocen nuestro contexto, o sea, con traductores de Latinoamérica. Y hay muchas traducciones que cumplen con esos dos propósitos, con esos dos requisitos. Así que sin gastar un centavo, un peso, puedes buscar otras traducciones en línea y empezar a leer con 3, 4 del mismo pasaje para ver cuáles son las diferencias, por qué hay diferencias, cuál perspectiva me da esta que no me da la otra, y así vas empezando. Perdón, una vez más, un recurso súper rápido. El comentario bíblico contemporáneo, que fue publicado por Certeza Unida, Ediciones Kairos, es un comentario escrito totalmente por latinoamericanos para América Latina. Entonces, todos los escritores viven o han vivido o son latinoamericanos. Fue editado por latinoamericanos. Conozco un par de autores, conozco los editores, y está buenísimo el comentario porque toma en cuenta la pobreza. Un comentario alemán, europeo, norteamericano, capaz trata el Evangelio de Lucas y se le pasa por encima el tema de la pobreza. Porque hay una ceguera cuando estás escribiendo en un seminario como Harvard o Princeton, entonces vos no conoces pobre, entonces no se te ocurre. Pero cuando los latinoamericanos leen la Biblia, ven otras cosas. Entonces es importante conseguir comentario bíblico escrito por latinoamericanos. Entonces ese ejemplo, ese comentario bíblico contemporáneo, está buenísimo. Lenin. Okay, muy buenos recursos, chicos. Yo recomendaría solamente para iniciarte dos. El primero es un libro que es parte de la colección teológica contemporánea de CLIE. Quizás ya algunos de ustedes lo tienen. Creo que es el número 26. Se llama Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios, de Daniel Hayes. Es bastante sencillo. Sobre todo lo que me gusta es el primer capítulo, ¿verdad? El primer paso para una lectura más fiel al texto es detenernos a hacer una lectura más consciente, mucho más detallada del texto. Eso me gusta de ese libro, ¿verdad? Y hace falta un poco de esa práctica. Y número dos, te recomendaría que le pudieras echar un vistazo a todo lo que produce N.T. Wright. No estoy de acuerdo con todo lo que N.T. Wright produce, pero N.T. Wright tiene un libro que se llama La Resurrección del Hijo de Dios. Está disponible en castellano, ¿verdad? Es un poquito pequeño, es mamútico, es la verdad, ¿verdad? Pero es una lectura enriquecedora porque es un recorrido histórico, teológico, profundo, conciso, suculento, sobre el tema de la resurrección, que es uno de los temas más candentes, ¿no? Más importantes y uno de los más vilipendiados en nuestra teología. Entonces te recomendaría, así como para empezar, mi sugerencia, esos dos recursos, ¿verdad? No sé si hayan escuchado todos del taller teológico latinoamericano. No estoy 100% de acuerdo con todo lo que digan ahí, pero puede ser un muy buen recurso de esos chicos que lo manejan. No, la verdad, gracias por la oportunidad de ser parte de eso, y de hecho es un muy buen recurso esa página.
ambos en Face y la página web. Yo quiero un poco comentar sobre lo que decía Justin, de ver varias traducciones. Tenemos un increíble recurso ahora en la cantidad de traducciones buenas que está a nuestra disposición, pero también un punto interesante es, en vez de leerlo, escucharlo. También en línea hay muchas Biblias en audio, y solo en los últimos 500 años ha habido tantas personas que solo ven la palabra de Dios mirándola de forma leída en vez de escuchada. Entonces, por ejemplo, tómate el Sermón del Monte de Mateo 5, 6, 7 y escúchalo en vez de leerlo. Son las mismas palabras, pero también la forma que funciona nuestro pensamiento a veces puede ser distinta y escuchamos algo distinto a la forma que lo leemos. Entonces, eso puede ser las versiones de la Biblia en audio. También hay un montón, si tienes acceso al internet, que son gratis para escuchar, y los sugiero. También, un poco parecido a lo que decía Jonathan, yo sugeriría leer la Biblia con un vecino. Es decir, una vez más, invitar no al experto, sino al prójimo a comentar su forma de escucharlo. A veces nosotros, que hemos crecido siempre escuchando ese lenguaje, no nos damos cuenta de lo que puede llamar la atención. Y invitar a un amigo, un vecino, a un compañero de trabajo a leer la Biblia con vos. Nunca uso el vos, pero es para Jonathan, para Justin, para que se sienta más cómodo. Después, no tengo yo otro recurso aparte que mencionar, pero quizás como recurso les doy un par de retos o puntos de partir. Uno sería, por ejemplo, leer en el Nuevo Testamento y buscar. Y puedes leer todo el Nuevo Testamento, y la verdad que no demora tanto, no debemos tener tanto miedo como para leer un libro entero del Nuevo Testamento. Pero inicia, por ejemplo, con el libro de Hechos y busca resúmenes del Evangelio, de la buena noticia. Pregúntate cuál es la buena noticia de Jesús de Nazaret, y a ver si encuentras algo en la primera mitad de Hechos, si quieres. Lee la primera mitad de Hechos y subraya o escribe aparte ese resumen. Después los evangelios, después las cartas. Léelo y busca resúmenes de la buena noticia. Y después, cuando ya hayas aceptado ese reto y lo hayas terminado, con el Antiguo Testamento, subraya cada mención de las naciones. Lee todo el Antiguo Testamento y subraya cada vez que ves la palabra las naciones, y vas a ver que la misión de Dios desde el inicio, desde Génesis, es bendición para las naciones. Pero esos son un par de puntos de partir, quizás para no buscar otro recurso más allá, sino leer a través de varios meses y subrayar estas partecitas, y creo que puede ser de mucho beneficio. Excelente. Bueno, tres cosas. Primero, si hay alguien de los que nos están viendo, yo sé que hay hermanos que leen muchísimo y que tienen muchísimo recurso, y quizá muchos más recursos que nosotros, ahí en los comentarios puede compartir cualquier recurso que usted considere valioso. Seguramente las personas que están viendo lo van a leer y van a apreciar las recomendaciones. Segundo, yo recomendaría, entre muchas otras cosas, recomendaría lo de Justo González. Justo González es un latinoamericano. Justo González es muy bueno. Es alguien serio teológicamente también. Cualquier cosa que podamos conseguir de Justo González es recomendado. Especialmente yo leería La historia del cristianismo. Si queremos una perspectiva metanarrativa del cristianismo, Justo González va a ser muy bueno en decirnos qué ha pasado en 2000 años de historia. Y bueno, también tiene varios comentarios, la Escuela del Espíritu Santo con Justo González, la Escuela de Mateo con Justo González, tiene varias cosas así, y Justo González es un buen escritor. Para terminar, vi una pregunta aquí que me gustaría hacerle específicamente a Jeremy, o quizá Lenín puede ayudarle un poco con esto, pero me pareció muy interesante porque hay alguien que me preguntó,
cómo le enseñas a tus hijos pequeños teología. Por ejemplo, Jeremy, no sé si tú lo haces, ¿cómo le hablas a tu hija del infierno? Bueno, quizá no es como que está en una edad de, mira, te voy a enseñar sobre el infierno, pero en general, ¿cómo puedes enseñarle Lenín y Jeremy Lenín, y con esto terminamos, una teología saludable a un niño, a sus niños? Mira, estoy en eso, estoy en eso. Mi hija tiene 4 años y medio y diría yo que esos han sido los 4 años y medio que he tenido yo con más preguntas existenciales, o sea, basadas en qué es esa existencia de los seres humanos, quién soy yo, he ayudado a que haya otro ser humano en el mundo, ¿qué hago? ¿No? La verdad que sí, pero creo que lo mejor que puedo dar a mi hija, y ahora también tengo un hijo de 1 año, lo mejor que puedo modelar para ellos es una vida modelada como aprendiz. Nunca dejar de hacer preguntas, nunca dejar de, así de forma muy abierta, reconocer mis limitaciones, y a la vez buscar. Creo que algo que haría yo, y admiro muchísimo a mis papás, pero algo que haría yo de forma un poco distinta, es esperar un poco, que madure un poco antes de tocar ciertos temas de la Biblia. No que voy a esconder de mi hija partes de la Biblia, pero creo que mientras va creciendo a los 4, 5, 6, 7 años, enfocarme más en la vida de Cristo, ¿no? Quizás después, ya que tenga 11, 12, 13, ya empezar a ver unas preguntas muy difíciles que podemos sacar del inicio de la historia, de Génesis, ¿no? Solo porque Génesis es el primer libro, y de hecho es mi libro favorito de la Biblia, no necesariamente tengo que iniciar ahí. No voy a hacer que mi enfoque sea que mi hija a los 5 años ya pueda decir qué pasó el primer día de la creación, segundo día, tercer día. ¿Por qué no esperar y que lo pueda leer con ella cuando esté un poquito más madura y pueda ver la increíble bondad, creatividad y de diversidad que hay en ese primer capítulo de la Biblia, ¿no? La verdad, me estoy preguntando eso todos los días y me gusta. Nuestra práctica es orar con ojos abiertos, caminando, diciendo, gracias Dios por eso, gracias Dios por eso. Dios, por favor que estés con esa persona. Y la verdad que ya teniendo ella 4 años, ella ya, sin tener una teología muy compleja, sabe que Dios la escucha. No solo cuando esté ahí orando así, sino en cualquier momento. Y sé que de errores voy a cometer muchos, pero ya poco a poco, como aprendiz, seguiré aprendiendo yo y a la vez ojalá pueda aprender ella. Excelente, Jeremy, eso nos ayuda mucho. Muy interesante eso que comentas, nuestro amigo, que yo creo que todos conocen, Bob Turner, ¿verdad? Que bueno, ojalá hablar español, él sería perfecto para invitarlo a este programa, ¿no? Quizá no la podemos arreglar para invitarlo más adelante, pero me decía el otro día, ahorita que mencionabas eso, Jeremy, de esperar al momento adecuado, me decía que llevó a su hija a cierto lugar, a cierta iglesia, y tenía como 6 años en ese tiempo, y entró a la clase de niños, y cuando salió, su hija salió muy perturbada porque en la clase le enseñaron sobre la falsa doctrina, sobre la falsa adoración. Entonces, él me comentó eso, ¿verdad? Y yo decía, wow, ¿cómo? Y quizá como decías tú, Jeremy, quizá nosotros pasamos por bueno, por lo menos yo pasé por algunas experiencias similares en donde podremos decir ahora hay quizá un momento adecuado para hablar de ciertos temas. Lenín, ¿tienes algo para agregar a esto? Básicamente, ¿verdad? Lo que yo trato de hacer con mi esposa, con Mateo, es, Mateo ha demostrado cierta inclinación, ¿verdad? Algunas preguntas un poco
bastante difíciles, ¿no?, de manejar. Por ejemplo, hace un año, él tiene 6. Hace un año estábamos en un culto de adoración en cierta congregación un domingo, ¿verdad? Y Mateo me decía, papá, ¿por qué solo los hombres pasan al frente? ¿Verdad? ¿Por qué las mujeres no miro que pasen al frente? Yo me quedé sorprendido de tal pregunta, ¿verdad? Fácil, ejemplo, hijo, porque la Biblia lo dice y punto. o por ejemplo, cuando hemos perdido algún ser querido, algún familiar, ¿no? ¿Y dónde está mi abuelita o dónde está fulanito, verdad? ¿Qué se hizo ahora ella? ¿Dónde está? ¿Por qué Dios se lleva a las personas o algo por el estilo, verdad? Entonces lo que hago yo son dos cosas, ¿verdad? Yo trato de crear memorias, recuerdos con Él, confiando y esperando en Dios en que eso cale en Él, en su vida a largo plazo. Número 1, leo las escrituras en la mañana temprano. Lo primero al despertarnos es leer la escritura, él y yo. Y al acostarnos leemos también él en su Biblia, ¿verdad? Para su edad. Leemos la Biblia, vamos pasando historias, ¿verdad? Y conversamos, platicamos acerca de ellas, y de esta manera le pido a Dios, ¿verdad?, inculcarle ese interés y ese amor por leer la escritura. Pero el mayor esfuerzo, y yo lo agradezco a Dios, la influencia más grande es su mamá, ¿verdad? Mi esposa siempre está con él, enseñándole de mil maneras, ¿verdad? Y esa es una gran bendición, pues, que puedo compartir. Mi esposa, en ese sentido, me ayuda muchísimo a mí, ¿verdad? Aprendo de ella, de ver la relación que ellos tienen y cómo ella puede enseñarle, ¿no? Siempre es difícil enseñar a los niños, ¿verdad? Yo en lo particular estoy más cómodo enseñar a adultos, pero enseñarle a tu propio hijo también demanda un gran reto también. Pero eso es lo que yo hago. Excelente. Bueno, vamos a terminar. Discúlpenos a los que nos están viendo por abusar del tiempo. Yo creo que la gran mayoría se quedó, así que les agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias por conectarse. Lo más probable es que nos veamos dentro de 15 días, para una siguiente transmisión. Agradecemos mucho a Jeremy y a Lenín, quienes pudieron estar con nosotros. Gracias por sus aportaciones, por sus pensamientos, por enseñarnos también, por estar aquí con nosotros. Y a todos los que se conectaron, les seguimos leyendo sus comentarios en los siguientes días, tratando de responder lo más posible y también tratando de seguir poniendo algunos recursos ahí en la página del taller. Gracias, hermanos. Vamos a terminar, vamos a orar brevemente y terminamos después de esta oración. Padre, gracias te damos por este tiempo juntos. Gracias por tus infinitas bendiciones, por tu gracia, por tu misericordia en nuestras vidas, por tu palabra. Pedimos perdón por nuestra falta de entendimiento, de capacidad, de fe, por nuestros pecados que nos alejan de ti, pero agradecemos que tu Hijo Jesucristo nos acerca a ti, Padre, a través de su sacrificio, a través de tu palabra también. No tenemos todas las respuestas, ni sabemos todas las cosas, y reconocemos eso para que tu Santo Espíritu nos siga iluminando día a día. Y sobre todo, más que maestros, queremos ser alumnos, queremos ser estudiantes, queremos ser discípulos, y sobre todo discípulos tuyos. Gracias, Padre, por tus infinitas bendiciones, y entre ellas el poder estar aquí juntos como una comunidad, a pesar de estos tiempos de pandemia, estos tiempos difíciles en los cuales nos podemos reunir, Padre. Recibe esto y que te agrades de lo que hemos hablado en esta tarde. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos los que se conectaron. Gracias. Vamos a dejar de transmitir.